Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les deseamos unas muy macabras noches. Y hoy tenemos un programa bien interesante. ¿Qué es el programa número qué, Milalo? ¿Qué tal, Poncho? Estamos en la edición número 006 de Polvo de Momia. Estamos aquí en esta noche macabrónica con unas historias, unos cuentos y unos documentales que estoy seguro que les van a agradar mucho. Oye, a mí se me está ocurriendo una cosa, güey. A ver, dime. Para regalarle algo a la gente para este Halloween. Órale. Mira, ahí te va. Ya ves que yo en ocasiones regalo las plataformas. Sí. Que tienen como 5,000 canales, y tienen 15,000 películas, y tienen quién sabe cuántas series. Están muy padres las plataformas. Y yo lo que voy a hacer es que a la gente, les vamos a dejar aquí abajo el correo de Lalo y mi correo para que nos manden sus historias. Y las 5 historias más fregonas o las 5 historias más tenebrosas, les vamos a regalar 5 plataformas durante un mes para que tengan Amazon, Netflix, Disney y puedan echarse así una noche de terror. Aparte, en Halloween vamos a sacar nuestro especial de Halloween y vamos a hacer un programa especial para el primero, donde vamos a hacer un maratón con las mejores historias de Polvo de Momia desde el 001 al 007, pero va a durar como 3 horas para que quien quiera el primero aventarse el maratón de Polvo de Momia, pues vamos a hacer un especial para que pues se avienten un maratón ahí de 3-4 horitas macabrónicas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, me late la idea para lo que te comentaba, pues creo que todos tenemos una historia que contar con respecto a estas partes de fantasmas o esotéricas, de terror, y pues que nos las compartan y con mucho gusto aquí las platicamos. Como dice, las mejores pues las premiamos con esto que acabas de comentar. Es la plataforma de IPTV. Ok, bueno, pues vamos a arrancar porque la gente quiere terror, Milalo. ¿Quiere terror? Muy bien. Y vamos a darles terror. Entonces, a ver, ¿arranco o qué onda? Arráncate y ahorita te cuento las mías. Órale, va. Bueno, miren, esta historia se llama Arthur. Y dice así. Era una familia muy acaudalada, de muy buena posición económica, pero tenían un problema con su hijo. Su hijo vamos a llamarle Luis, ¿te parece? Órale. Luis. No, tampoco es Guaya. No, está chido. Ponle mejor Luis Eduardo, para que... Luis Eduardo. Bueno, güey. Bueno, tú lo dijiste, tú lo pediste. Okay. Entonces, bueno, este niño, Luis Eduardo, tenía problemas suicidas, güey. O sea, a pesar de que la familia tenía muchísimo dinero y que eran de bastante buena posición social, no sé por qué Luis se intentaba suicidar, estaba deprimido todo el tiempo. Entonces sus papás ya lo habían llevado con muchos psicólogos, lo llevaron con muchos psiquiatras y bueno, tuvieron que llegar hasta la necesidad de tener que ponerle cubiertos de plástico, güey, para que no se flagelara, así autoflagelara, cortara, ¿no? Y él encontraba la manera de romper el plástico y utilizar el mismo plástico para intentarse suicidar. Entonces llega un momento en que la familia, ya en un grado alto de preocupación, pues toma la decisión de tenerlo que internarlo en un psiquiátrico, en un instituto psiquiátrico. Y pues internan a Luis en el psiquiátrico, y entonces Luis empieza como que a darse cuenta pues que sí hay motivos para vivir. Habitualmente cuando la gente pierde su libertad, suele en muchas ocasiones empezar a valorar lo que tenía antes, ¿no?
y aventarse un buen desayuno, convivir con su familia. Él tenía una hermana y tenía sus 2 papás. Entonces, pues, al principio sentía mucho odio, mucho coraje, porque lo habían encerrado en contra de su voluntad. Y él no entendía como que el grado histriónico o el sentido per se de que su familia lo metiera, pues porque lo querían y querían lo mejor para su vida, ¿no? Pero él estaba resentido. Ahí en el psiquiátrico conoce un joven que se llama Arthur. Arthur era un joven en el psiquiátrico que era un joven muy reprimido, se alejaba de todos. Siempre se ponía en una esquina y en esa esquina se quedaba solo y se agarraba las rodillas y todo el tiempo no hablaba con nadie. Entonces llegaban los doctores, los psiquiatras y hablaban: Arthur, ¿estás bien? Y Arthur lo único que hacía era sentar con la cabeza, sí, siempre con la mirada hacia abajo, con la mirada hacia el piso. Arthur nunca te veía a los ojos, siempre te decía sí, pero agachaba la mirada, muy acomplejado Arthur. A Luis le llama mucho la atención y genera una empatía con Arthur, y entonces intenta volverse su amigo, intenta volverse el amigo de Arthur. Y entonces se acerca con él y le dice: oye, yo quiero ser tu amigo. Y Luis le empieza a platicar sus problemas personales a Arthur. Entonces le empieza a decir: ¿sabes qué? Pues mi hermana es una desgraciada conmigo, me trata mal, mi mamá no me entiende, mi papá, nunca me escucha. Y las primeras semanas en el psiquiátrico fueron de quejas y quejas y quejas y quejas contra su familia. Y Arthur solamente se le quedaba viendo y asentaba con la cabeza. ¿Sí o no? Entonces se hace buenos amigos. Con la limitante de que Arthur no hablaba, no decía palabras, pero muy en el fondo Luis sabía que lo estaba escuchando y que él se estaba desahogando. Él estaba sirviendo como terapia. Pasa un tiempo, aproximadamente 2 meses, y Luis se empieza a sentir bien, empieza a sentirse bien en el sentido de decir: creo que sí le estoy encontrando sentido a mi vida y creo que sí cometí un error. Y entonces los doctores se dan cuenta y le dicen: oye Luis, vas muy bien, has evolucionado muchísimo. Y dice: sí, yo ya quiero estar con mi familia, entiendo que lo que hice estuvo mal, entiendo que no es la solución. O sea, un cuate que de verdad sí había evolucionado en el proceso de rehabilitación. Entonces le dicen: si sigues así, yo considero que en 2 semanas, máximo 3 semanas, tienes que regresar a tu casa, porque creemos que ya has entendido, ya no te vemos ningún signo de intento de suicidio, ni mucho menos. Y dice: sí, la verdad es que sí me sirvió mucho la terapia y la verdad yo quiero regresar a mi casa, yo me siento bien y estoy como más centrado. Sin embargo, era tanto el apego y la relación que Luis había hecho con Arthur que él empezó a hablar con los doctores y les empezó a decir a los doctores: doctores, Arthur no está mal, simplemente tiene un problema de comunicación. El otro día lo estábamos platicando y sabemos que hay personas que en determinada etapa de su vida les cuesta muchísimo trabajo comunicarse con otras personas, que era lo que tú nos habías platicado de el mutismo selectivo. El mutismo selectivo, así es, sí, es un trastorno que es muy, muy complejo, hay poca información y pues ya lo platicamos más adelante también, ¿no? Sí, entonces bueno, había un tema así, similar con Arthur. Sin embargo, Arthur sí socializaba, pero también
tenía ese problema que no podía hablar con los demás, o sea, tenía esa... estaba reprimido y bueno, sin embargo, él empezó poco a poco a salir de esa esquina, salir de, digamos, ese rincón de soledad, para empezar a hacer una amistad, y aunque no hablaban, Luis sabía que había una amistad con Arthur. Se la pasa convenciendo a los doctores que Arthur está bien y que así como él se curó, Arthur también había mejorado muchísimo en su manera de convivir, ya convivía con los demás internos del psiquiátrico, o sea, había evolucionado en el tema de represión emocional propiamente hablando. Y los doctores, después de estarle insistiendo tanto tiempo, le dicen, ok, sí creemos que ha evolucionado Arthur y sí creemos que ya puede estar en una sociedad porque vemos que es una persona que ha evolucionado en el tema de su represión social. Pero tenemos que hablarle a sus familiares para que pues vengan con él, vean los avances y ellos determinan si Arthur puede salir o no puede salir. Sin embargo, Luis ya había conseguido como su meta de poder, a ver, de una u otra manera, darle una oportunidad a Arthur para poder salir y poder volver a reconstruir su vida. Y el último día que está Luis en el psiquiátrico, agarra una hojita de papel y le escribe en la hojita de papel a Arthur y le dice, mira, te voy a dejar mi nombre completo, te voy a dejar el teléfono de mi casa, te voy a dejar mi contacto de Facebook y te voy a dejar todos mis datos en general, porque a mí me encantaría que algún día, que tú cuando salgas, te puedas dar la oportunidad de ir a verme, porque la verdad yo te quiero mucho y te he agarrado mucho aprecio y sí te considero mi amigo, entonces te dejo esta hojita donde vienen todos mis datos personales y espero poderte volver a ver. Y entonces ya llega su familia, recoge a Luis, se lo llevan a su casa y le dicen, hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá, he entendido muchas cosas. Y de repente la vida de la familia cambia 360 grados. Luis se convierte en una persona participativa, empieza a ver y a visualizar a su familia de una manera diferente, ya no lo ve negativo todo, ya no intenta suicidarse, empieza a convivir con sus compañeros, cambia su vida completamente. O sea, para pronto, mi Lalo, se convierte en una persona normal, Empieza a convivir con su hermana, empieza a fortalecer la relación con sus papás, pero un día pasó algo que le cambió la vida a Luis completamente. Luis escuchó ruidos raros en la parte de abajo de la casa, expresamente en la cocina. A un costado de la cocina está el comedor, pero él escuchó ruidos raros, escuchó un golpe fuerte. Luis se paró, se puso sus chanclas, bajó las escaleras y de repente encontró a sus padres y a su hermana muertos en el piso con un golpe de un objeto contundente en sus cráneos, y los tres estaban perfectamente colocados a un costado del comedor. Luis quedó completamente en shock, y cuando estaba tratando de entender lo que estaba pasando, por el pretil de su ojo izquierdo alcanza a ver una silueta que está saliendo de atrás de las cortinas del ventanal que se juntaba hacia el patio trasero, y empezó a ver una sombra, güey. Pero esa sombra se empezó a acercar a él, y él, en estado de shock, no entendía qué estaba pasando. Sabía que esa sombra había sido lo que había matado a su familia, pero mientras más se acercaba a esa sombra, se empezó a dar cuenta que no era una sombra, que era una silueta de una persona
que tenía pues una sudadera con gorrito y que tenía el gorro puesto. Cuando esa persona se acerca aproximadamente como unos 7 metros de Luis, se levanta el gorro y Luis se da cuenta que era Arthur. Arthur saca de la bolsa de su pantalón ese pedazo de hoja de papel que Luis le había dado en el psiquiátrico. Estira la mano, le entrega la hoja. Luis voltea la hoja y se da cuenta que en la parte de atrás de la hoja venía escrito con una letra bastante básica: todo lo que tú odiabas ahora está muerto. ¿No te da gusto? No, y esa es mi historia de Arthur. Cabrón. Sí, pues pues no era mutismo selectivo lo que tenía el tal Arthur, cabrón, porque era un psicópata, güey. Un psicópata, cabrón, sí, porque sí, digo, por algo estaba, y es lo que te iba a comentar. A mí se me hace raro, pues, que a lo mejor por un problema de comunicación estuviera en un psiquiátrico. La historia que les voy a platicar se llama Mano Negra. El Mano Negra. El Mano Negra fue un personaje que sí existió en la ciudad de Silao, Guanajuato. Era un policía ya grande que hacía sus rondines principalmente en el mercado municipal, en el González Ortega se llama, que está en el mero centro del pueblito de Silao. Era muy característico su chiflido, pasaba por las carnicerías, las pollerías y todo esto que estaban dentro de los mercados con un chiflido, ¿no? Desconozco cuál era, pero supongo que era y luego como que todos le hacían segunda, ¿no? O sea, todos los locatarios entonces hacía su rondín y era pues muy conocido. Este Mano Negra, ahorita les paso el nombre. Sí, tiene un nombre, pero él presumía que era hijo o pariente del expresidente Lázaro Cárdenas. Entonces había ahí como que una relación ahí como que política, y él se sentía como que muy orgulloso de ver esta parte de la seguridad en el pueblito. Realmente estoy hablando de los años 70, pues era un pueblito muy pequeño, donde, les repito, había todavía carretas que transportaban alfalfa con mulas, y esta parte, ¿no? Las calles pues eran empedradas. Ruralizado. Sí, era digo, no es ahorita como se conoce ahorita Silao, después de que ha llegado la industria, sobre todo la industria automotriz, claro, que realmente despegó. Pero en aquel entonces, en los 70, pues sí era este pueblito. El Mano Negra, orgulloso de ser el que vigilaba la parte de la seguridad de Silao, padecía de ataques catalépticos, pero nadie lo sabía, o muy pocos lo sabían. Entonces, en una de esas, pues le da uno de los ataques catalépticos y la gente piensa que pues, está muerto, porque realmente ya no presentaba ninguno de los signos vitales. En aquel entonces pues era muy común que los enterraban con un petate. En un petate ahora sí que los enrollaban, los ponían dentro de la gaveta, ponían sus ladrillos y ya más adelante pues ya le ponían ahí su lápida y todo, ¿no? Entonces entierran al famoso Mano Negra, y cuando él empieza a recuperar poco a poco sus signos, pues se saca de pedo, ¿no? Como diciendo, claro, ¿qué estoy haciendo de aquí, cabrón? Pues ve todo oscuro y se ve así como que enrollado. Entonces empieza a patalear, a rasgar todo, pero como todavía el cemento estaba fresco, alcanza a botar los ladrillos que acaban de poner unas horas antes. Bota estos ladrillos,
se sale de la gaveta, digo, realmente no estaba en una caja, pues, sino que se sale de esta gaveta del petate, como puede, ya era en la noche. Era como un mausoleo, ¿no? Como un mausoleo. Sí, en el panteón municipal de ahí de Silao. Y lo que sucede, pues sigue siendo una verdadera leyenda, de que los guardias, al verlo caminar, y como les repito, será todo un personaje, pues se sacan de onda, y uno de ellos sufre un ataque cardíaco, pues, y se muere uno de los guardias, de los veladores del panteón. Pues cómo no, güey. Sí, por el susto que les mete el Mano Negra. El Mano Negra regresa a esta parte pues sigue haciendo su vida normal, realmente. Se pone como tipo franelero de esos de los viene. El señor, el Mano Negra, pues ya estaba jubilado y le generó cierta molestia de que trabajara durante tanto tiempo para la presidencia municipal y que lo hayan puesto en un petate, pues está así como que medio enojado con esa parte, ¿no? Dice, me morí y me pusieron así en un petate, así que me habían puesto en un cajón ahí de cartón o algo, ¿no? Pero si lo hubieran puesto en un cajón no hubiera salido. No hubiera salido, sí, pero sí se quedó con esa idea. Total que sigue la leyenda de que realmente se muere el Mano Negra y lo sepultan nuevamente, pero en esta ocasión otra vez fue simplemente un ataque y se vuelve a salir, del panteón, hasta que ahora sí que se muere por tercera ocasión este personaje, ¿no? de Silao, conocido como el Mano Negra, pariente de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces ha sido fue un personaje durante muchos años. Que se murió 3 veces. Se murió 3 veces. Si pudiera ser así, el Mano Negra que murió 3 veces, ¿no? Porque realmente estuvo en el panteón en 3 ocasiones. Y esa es una de las historias, pues, que circulan en este pueblo de Silao, Guanajuato, en el que se generó en los años 70, pues esta parte como del terror, pero al mismo tiempo así como que del personaje, ¿no? Estaba leyendo ahí algunos comentarios en redes sociales acerca del Mano Negra. Por ahí les compartimos una de las imágenes que pude rescatar. Sí. Y sí, muchos dicen que pues que era un buen policía, otros que realmente era un policía ahí medio avanzado, sobre todo con los vendedores ambulantes y todo. Sin embargo, a la fecha se sigue mencionando como uno de los personajes principales de este pueblo de Silao, Guanajuato, el famoso Mano Negra. Oye, ¿sabes qué? Me recordaste. Dicen en las malas lenguas que ¿sabes qué actor mexicano murió enterrado vivo? ¿Quién sería? Joaquín Pardavé, güey. No, sí, que Joaquín Pardavé lo enterraron vivo, güey. Pero también tenía así como tipo de ataques catalépticos. También tenía ataques catalépticos. Y también el que dicen que enterraron vivo fue a Edgar Allan Poe. Porque Edgar Allan Poe, en la mayoría de sus historias, él le tenía miedo a que lo enterraran vivo. Entonces, hubo una época en donde enterraban a la gente y se daban cuenta de que la gente, cuando abrían las tumbas, cuando abrían los sarcófagos, se daban cuenta que estaban los arañazos, güey. Sí. Entonces hubo mucha gente que tenía miedo que los enterraran vivo y empezaron a comprar así como los nichos, pero tenían una campanita. Entonces, si alguien estaba vivo, tocaba la campanita y la gente sabía que la gente que había sido enterrada viva, güey, porque hubo un tiempo en que había muchos ataques catalépticos. Sí, he escuchado de varios casos. Aquí en Guanajuato también ha habido varios casos que han sacado los cajones, pues, los ataúdes, y se encuentran con que están rasgados en la parte... Arañados, güey. Arañados, ajá. Y obviamente, pues, los cuerpos momificados presentan en las uñas también estos rasguidos, ¿no? Pero imagínate la impotencia que ha de haber sentido el Mano Negra. Sí, el Mano Negra, que ha de haber dicho, ay, cabrón, ¿no? Y luego que lo volvieron a enterrar, yo creo que ha de haber dicho... Y lo volvieron a enterrar, sí. Sí, esto de los ataques catalépticos, así hay que tener mucho
mucho cuidado ahí con... Bueno, ahorita ya con la tecnología como está avanzada, pero imagínate tú en el siglo XVII, güey, cuando no había a lo mejor tanto conocimiento, ¿no? Acerca de esta enfermedad como tal. Ajá. Pues híjole, ahí está el mano negra. Sí, pues a mí con que el día que me muera, pues me ponen un teléfono, pero me ponen Wi-Fi, cabrón, ¿no? Para que sigamos haciendo programas. Oye, pues bueno, yo me voy con mi historia y esta se llama La Ruta 69. A ver. Pues resulta que va un ingeniero en una camioneta, esas como estaquitas, y en la parte de atrás de la camioneta llevaba empleados de la obra, o sea, llevaba albañiles, yeseros, que iban en caravana 3 camionetas, pues iban así en caravana, y las camionetas de atrás estaban llenas de material de construcción, varilla, ladrillo, cemento, grava, etcétera. Y pues iban las 2 camionetas de atrás cargadas de material de construcción y iba el ingeniero con el personal en la parte de atrás en la caja, de la estaquita, que es de 3/4, me parece. Y en el kilómetro 69, justamente, el ingeniero pierde el control. Entonces la camioneta que él iba manejando choca, se estampa contra un árbol y se voltea la camioneta. Entonces ya sabrás, pues sale la gente volando, uno por un lado, otro por otro lado, otro por otro lado. El ingeniero golpeado sale de la camioneta como Dios le da a entender. ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Obviamente se paran las camionetas de atrás, las que llevaban el material, y se bajan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, afortunadamente nadie fallece, pero la camioneta está completamente golpeada. Y en el accidente, te estoy hablando que el accidente fue tipo 6 de la tarde, se acerca un señor que vivía cerca del kilómetro 69, un señor ya de edad un poco avanzada, tendría como 74, 75 años, y se acerca a socorrer al ingeniero y a decirle: oye, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Dice: no, pues yo lo que quiero saber es que la gente no le haya pasado nada. Y bueno, pues ven que todos están bien, golpeados como sea, pero la camioneta está completamente infuncional. Entonces el señor, el viejito que se acercó a auxiliar al ingeniero, le dice: mira, aquí adelante, aproximadamente como unos 3 kilómetros, hay una gasolinera. En esa gasolinera, las personas que despachan ahí en la gasolina tienen un taller mecánico. Entonces yo te recomiendo que vayan, hablen con estas personas del taller para que te vengan, te ayuden a remolcar la camioneta, la puedan reparar, y es, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer. Entonces toman la decisión de que, como tenían el compromiso de la obra y había una penalización si ellos no la terminaban, entonces dicen: pues ¿qué hacemos? Este ingeniero dice: no, pues es que el arquitecto se va a enojar, o sea, tenemos que terminar esa obra. Y pues digo, afortunadamente todos estamos bien, pero pues la verdad es que yo fui el que chocó, entonces yo asumo la responsabilidad, yo me quedo aquí esperando a que venga el mecánico. Lo único que les pido es que cuando vayan, se paren en la gasolinera, le digan exactamente que estamos en el kilómetro 69, que vengan los mecánicos, que me ayuden a llevarse la camioneta y yo me quedo aquí. Entonces lo que hicieron es que de una de las camionetas donde estaba el material, bajaron o descargaron el material y se lo dejaron ahí al ingeniero para que el ingeniero cuidara el material. Se subieron, digamos, los albañiles y las personas que se tenían que ir a la obra, y se fueron las 2 camionetas, una cargada con el material, otra con el personal y el ingeniero cuidando el material. Estas camionetas tenían como instrucción
pasar a la gasolinera, decirles dónde había sido el accidente, el siniestro en el kilómetro 69. Ellos dejaban a los albañiles y esa camioneta se regresaba a volver a cargar el material, en lo que el ingeniero se iba con la gente del taller a llevar la camioneta. O sea, hasta eso lo cuadraron bien todo para cumplir y etcétera. Y dice, yo no se preocupen, yo me quedo aquí esperando, cuido el material y me quedo aquí esperando a los mecánicos. Dice, ingeniero, pero ¿cómo se va a quedar solo? Y el señor, el viejito que había socorrido por primera vez al ingeniero, le dice, no te preocupes, yo te acompaño. Yo te acompaño porque aquí puede ser muy peligroso que te quedes tú solo. Y yo vivo muy cerca, de hecho, mi casa queda allá arriba, una chocita que está allá arriba, ahí yo vivo. Entonces el ingeniero le dice, perfecto, y se queda con este señor. Entonces se van y de repente pues empieza a oscurecer, como 8:30, 9 de la noche, ya no se veía casi nada. Y el ingeniero se queda platicando con el señor. Y el señor le dice, no, pues mira, yo llevo tanto tiempo viviendo aquí, mi familia es de aquí, no te preocupes, pues aquí estamos para apoyarte lo que necesites. Pero el ingeniero no se podía mover, no se podía ir ni a la choza del señor, ni nada, porque estaba el material, todavía no regresaban y todavía no llegaba el mecánico. Entonces de repente, como a las 11 de la noche, llegan los mecánicos y llegan, pues llega la camioneta, empiezan a cargar el material, el señor se despide, el viejito se despide, y dice, bueno, pues te deseo lo mejor, de aquí estamos. Dice, esta zona es muy peligrosa, este kilómetro 79 ha provocado muchas muertes. No, pues bueno, muchísimas gracias, don Erasmo, así se llama el señor, don Erasmo. El señor se va, pero el ingeniero se queda tan agradecido con ese señor, con el señor don Erasmo, que lo había acompañado, que pues toma la decisión de pues, buscarlo y agradecerle. Sí, oye, pues muchas gracias. Sí, efectivamente estaba la gasolinera donde nos dijo el señor Erasmo, y pues sí. Entonces regresa a buscar al señor y agradecerle. Y entonces se sube a la choza que el señor Erasmo le había dicho dónde vivía, y de repente toca la puerta de la choza y se da cuenta que la choza está abandonada, güey. Abandonada, güey. Pero se ve que estaba abandonada desde hace muchos años. Entonces el señor se va a la gasolinera y pregunta por el señor Erasmo. Y entonces en la gasolinera le dice, no, lo que pasa es que el señor Erasmo pues falleció hace muchos años. Y ahí en el kilómetro 69, pues al señor Erasmo lo mataron, lo atropellaron. Lo atropelló una camioneta, güey. Entonces el ingeniero se regresa ahí donde fue el accidente. Y sí, güey, justamente al lado del árbol donde había él tenido el accidente, había una crucecita, no sé si ves que a veces ponen crucecitas en las autopistas, güey. Sí, en las carreteras. Sí, y había una crucecita que decía señor Erasmo, güey. Entonces este güey dice, no, es que no puede ser, güey, si yo estuve hablando con él. Y entonces se va con los trabajadores y les dicen, oigan, ustedes vieron al viejito que estuvo con nosotros cuando tuvimos el accidente. Y entonces todos le empiezan a decir, pues mire, ingeniero, la verdad es que no queremos ser groseros con usted, ni le queremos faltar al respeto, pero nosotros vimos que usted estaba hablando como loco solo, y ya no nos quisimos decir nada porque pensamos que pues había sido el accidente, pero pues usted está hablando solo. Resulta ser que bueno, pues el viejito había fallecido, y que solamente en esa ocasión, en el kilómetro 69, lo vio solamente el ingeniero, y el ingeniero siempre se quedó con la duda si había sido una alucinación, pero había sido mucha coincidencia, porque pues le dijo su nombre, le dijo dónde vivía, estaba la crucecita del señor Erasmo, le dijo exactamente dónde estaba la gasolinera, los de la gasolinera conocían al señor Erasmo, incluso le describieron físicamente las características del señor Erasmo, pero al final pues resulta ser que el señor Erasmo pues era el fantasma del kilómetro 69. Órale. No, pues muy buena historia. Gracias, amigo. El fantasma del señor Erasmo. Del kilómetro 69. Del kilómetro 69.
Sí, y ahorita que mencionas esta de fantasmas, me llegó a la mente también algo que me ocurrió. Chale. Yo no sé por qué a veces me pasan algunas cosas, ¿no? Pero también se me hizo interesante por el comentario de lo que me hicieron en ese momento. Hay una calle muy angosta aquí en Guanajuato que se llama Terremoto. Viene desde uno de los túneles, atraviesa, es muy angostita y sale exactamente hasta donde está la alhóndiga de Granaditas. Pues dicen que si te quieres enseñar a manejar, que te vengas a Guanajuato, porque realmente es muy complicado. Sin embargo, pasa el camión del gas y otros camiones grandes refresqueros sin bronca, pero pues ya la tienen ya como que bien medida, ¿no? Entonces sí es una calle muy angosta, pero es muy famosa esta calle del Terremoto. Junto a esa calle del Terremoto desembocan varios callejoncitos. Entre otros hay uno que se llama el Callejón del Chilito, y hay otro que se llama el del Toro, y así hay varios, ¿no? Entonces, durante algunos años viví en esta calle de Terremoto. Luego nos pidieron la casa y nos cambiamos allá adelantito, más bien arribita. Como son puros cerros, pues nos cambiamos más para arriba en este callejón como paralelo, vamos a decirlo, está Terremoto, y acá hasta arriba está uno que se llama del Toro, Callejón del Toro. Para llegar del Callejón del Terremoto al Callejón del Toro, hay uno todavía muy angostito que se llama el Chilito. Son como, no me acuerdo, hermano, 120. Te juro sí, que pasó por mi cabeza alburearte, pero no lo quise hacer. No, perdón. Sí, no, y sí te lo hubiera contestado. No, sí, pero dije, no. Sí, no, y sí se presta. De hecho, todos los callejones se prestan para el albur. ¿Sí? Bueno, la gran mayoría, ahí luego los comentamos también, pues es gente muy creativa que de repente le ponen el de la cabecita, el chango, el infierno. Oye, Eco, o sea, ya te imaginarán. Oye, ¿y qué pasó, güey? Este callejoncito del Chilito, exactamente para de ir de Terremoto hasta el Toro, ahora sí que tenías que pasar por el Chilito, literal, con todo y albur. Sí. Porque en la parte de abajo, se ponía una banda bien pesada, pero pesada. ¿De ahí de delincuente? De música. No, moneando. Ok, o sea, amponcillos. No, moneando, caguameando, quemando. Ay, cabrón. O sea, a huevo tenías que pasar por ahí, a huevo. Entonces, pues cada que pasabas, uno como estudiante, decías, puta madre, otra vez estos güeyes. Y tenías que pasar exactamente donde estaban ahí pasando incluso. ¿Y no se metían ahí con la gente? O sea, ¿se quedaban ellos en su rollo o sí se metían? Eran tranquilos. La bronca es que sí pedían, pues, que presta para la caga, güey, que no sé qué, ya sabes, ¿no? Ahí con el chemo a todo lo que da. A veces sacabas una moneda de 10, decían, uy, aquí todos somos cuñados, uy, cuñado, ¿a poco no sabes cuánto cuestan las caguas? Que no sé qué, y, güey, pues no te la completo, pero no te la pago, cabrón, pues si no soy tu casa de hospicio, así. Sí, cabrón, y más que nada que era cada pasada, o sea, pasabas y tu cooperación, cabrón. Uy. Entonces la verdad estábamos así como que ya hasta la madre, porque éramos varios, en la casa esta que te digo del Toro, ya éramos como 6, de los 13 roomies, nos quedamos 6. Pero los 6 pues teníamos que hacer pues esta pasadera, ¿no? Cierto día, es una historia larga, el chiste es que tuve un asalto con violencia aquí en Guanajuato, cerca de la Universidad de Guanajuato. Por ahí sacaron un cuchillo, navajas, me quitaron lo que traía, pero más que eso pues la descalabrada y bueno, lesiones más o menos fuertes. Me atendí bien y todo, pero yo traía como que en ese asalto, como no pude ni meter las manos, la verdad no pude ni meter las manos, nomás llegaron, me golpearon hasta que se cansaron y me dejaron ahí tirado, prácticamente en un charco de sangre. Cuando me pude recuperar, yo traía como que mucho coraje, como que dije, o sea, alguien me la hizo, o sea, alguien me la paga, cabrón. Sí. Entonces yo sentía como que esa parte interna de quererme desquitar con cualquiera de la banda que viera. Y pasan algunos meses y
Y platicando con mi mamá le digo, ¿sabes qué? Le digo, me siento como muy seguro, porque ya voy como que más vivo. Yo pensaba que aquí era muy súper seguro, y ya me di cuenta que no, en cualquier momento pues te ponen una chinga. Sí. Me dijo, no, pues ándate con cuidado. Y le digo, pues es que la bronca es que tengo que pasar por ahí, por los callejones. Uno de mis roomies no era estudiante, era trabajador de aquí, en el sector turístico aquí de Guanajuato. Ya falleció, un muy buen amigo, se llamaba Febo. Un saludo hasta el cielo al buen amigo Febo. Y como él era el que trabajaba, entonces él era el que se reportaba con la banda. Le decía, ¿saben qué? Pues ahí les van 300 pesos, cabrón, pero déjenmelos pasar estos 15 días, ¿no? A estos chavos. El que se meta con estos güeyes, pues se la va a ver conmigo. Total, era como que el que pagaba ahí el derecho, ¿no? De paso. El derecho de paso. Ya cuando nos cambiamos de casa, vivíamos ahí en ese lugar porque nos quedaba muy cerca de la escuela. En aquel entonces la escuela de diseño pues estaba ahí prácticamente frente a la Alhóndiga, a un costado de la Alhóndiga. Entonces pues para mí era muy práctico hacer un minuto corriendo. Claro. Y llegabas ahí a las clases de diseño. Estos camaradas jamás me dijeron nada. Incluso a veces yo pasaba del trabajo, llegaba del trabajo a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y a veces ahí estaban ahí moneando y quemando y caguameando y todo. Yo pasaba y se me hacían así para un lado, así se hacían para un lado. No sabe, ¿no? Y a veces en la mañana igual me iba a clases y hay veces que todavía estaban ahí, pero tenían como que cara de miedo, o sea, como que si los fuera a poner una putiza o algo, ¿no? Y se hacían para un lado, ¿sí? Se hacían para el lado del callejón. Ya cuando me cambio, le dije, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, banda, con gusto saludarlos, cabrón. Lo bueno es que Febo se reportaba con ustedes para que nos dejaran el derecho de piso, ¿no? De paso. Dijo, no, güey, nada más nos dio una vez o 2 veces, pero no. Yo tengo la duda, entonces, ¿qué onda? Porque ya después ya no me dijeron nada. Dice, pues, ¿cómo te íbamos a decir algo? Pues si nunca andas solo, cabrón. Siempre andas con otros 3, 4 cabrones al lado de tuyo. Yo dije, cabrón, ¿cómo si? Cada que pasan estos güeyes así al lado de nosotros y nos sacan así la finta y todo. Pues, ¿tú crees que te íbamos a decir algo? Jamás subí acompañado. Jamás subí acompañado. ¿Y quién sabe quiénes? No sé quiénes chingados me venían acompañando, pero sí me hicieron un parote en aquel callejón del Chilito, con albur y sin albur. Sin albur. Órale, güey. Oye, tengo una muy breve. Órale, échala. Pero muy simbólica, que es una leyenda de la ciudad de León, de la ciudad de León, Guanajuato. La ciudad de León y la ciudad de San Francisco del Rincón prácticamente ya se unieron en esta mancha urbana, y San Pancho, como se conoce, es famosa porque se practica la brujería. Se hizo famosa porque en los años 1800 y cacho encontraron a 2 señoras que practicaban la brujería y que las iban a quemar vivas y en leña verde y todo este rollo. Entonces como que se generó este ambiente de brujería y casa de brujas. Y aparte, poco después se hicieron famosas las señoras, las poquianchis, que seguramente habrán escuchado. Sí. Ya platicamos también del tema, las poquianchis que se dedicaban a la prostitución de menores de edad. Y bueno, un montón de porquerías que luego platicaremos con más calma. Entonces San Pancho, entre lo de las poquianchis y entre lo de las brujas, pues se hizo famosa por esta parte de la brujería. Resulta que ahí había un brujo muy conocido, muy famoso, que se llamaba Elpidio. En redes sociales estaba buscando y otros le dicen que era Natividad, pero realmente por tradición conocemos que se llamaba Elpidio. Elpidio era un brujo de los pesados, por no decir que el más famoso de ahí de San Pancho, que se dedicaba pues sobre todo a esta parte de hacer y cuestiones de relación amorosa y estas cosas, ¿no? Pero principalmente basadas en lo que
se conoce como la magia negra, ¿no? La brujería. Cuando fallece Elpidio, antes de que falleciera, le comenta a su mamá: el día que yo me muera, por favor déjame donde quede, ahí me dejas, porque no quiero que me vayas a rezar, ni que me vayas a enterrar, no quiero nada, ¿no? Ahí me dejas. Total, fallece el brujo Elpidio, y como era muy conocido tanto en San Pancho como en la ciudad de León, pues nadie quería, la mamá como que desesperada por tratar de hacer esta celebración fúnebre, pues realmente nadie se quería aventar ahí. Ahora sí que era el muertito de hacerle un velorio, ni mucho menos. Sí. Un señor de una funeraria le dice: pues lo más que puedo hacerle pues es, pues yo le puedo vender un cajón. Le vende un cajón y pues ya usted ya sabrá dónde enterrarlo. Dice: no, pues sí, pásamelo. Total, ya recoge el cajón, y cerca del hospital donde queda Elpidio, había una funeraria que se acababa de cambiar de lugar, de domicilio, entonces estaba prácticamente abandonada. Y la mamá dijo: bueno, pues aquí mero. Total que pues estaba sola, mete el cajón con el brujo, prende sus cirios, y realmente no había gente, o sea, no había gente en el velorio. Algunos dicen que fue por las veladoras, otros dicen que fue la aparición de Satanás. El chiste es de que se abre intempestivamente la puerta del cajón y empieza a quemarse el cuerpo del brujo. Empieza a haber tanto fuego, tantas llamas, que se empieza a consumir. Obviamente la mamá sale corriendo de ahí del lugar, asustada, recordando la frase que le había dicho su hijo de que mejor lo dejara ahí donde estaba, ¿no? Decía: no, pues con razón decías que te dejara donde te murieras, pues porque seguramente tenías algún pacto con Satanás, ¿no? Algo así. Sale la señora y se sigue consumiendo este féretro, esta caja, el cuerpo, y es tanta el humaderón y esta lumbre que se empieza a generar, que de repente se oye como una tipo explosión, y se hace una perforación, un hoyo en el techo. Se supone, dicen, que se vio cómo sale la luz a través del techo, entre las llamas de lo que ya estaba, y otras entre que Satanás había ido por el brujo, ¿no? De Elpidio. Como leyenda, a mí dije: está interesante. Como leyenda, ¿no? Está palomerona. Está palomero. Sí, ahí lo curioso, y te lo platico así directamente, Poncho. Yo no sabía toda esta historia. La calle se llama 20 de enero, en el mero centro de León, Guanajuato, 20 de enero, y en la esquinita me llamaba la atención que la construcción tapaba las ventanas y la puerta con tabique. Entonces yo les preguntaba a la gente de León, le digo: y ahí, ¿qué onda con eso? No, le digo: está en el mero centro, ahí está como que para poner un buen negocio, ¿no? O sea, sí. Y apenas tiene como 2 años que lo acaban de destruir, ¿eh? O sea, lo tiraron 2 o 3 años. A lo que voy, que desde el 85 hasta el año 2000 permaneció esa construcción con esos tabiques en las ventanas y en la puerta. Órale. O sea, nadie podía entrar, güey. No podías entrar, y más que nada que la gente de León pues es muy creyente en ese sentido, y muchos escuchaban, igual de ahí salieron otras 1000 leyendas. Pues está el hospital y está esta ex funeraria, que se escuchaban lamentos, que se escuchaba incluso cuando como que crujía el fuego, que se escuchaban alaridos. La gran mayoría de la gente de León
les sacaba la vuelta. O sea, se cruzaban de la calle para no pasar por esta funeraria. Entonces era a mí lo que me llamaba la atención. Decía, cabrón, o sea, ¿cómo un hecho o una leyenda puede tener tanta fuerza de que en pleno día, o sea, ya no estoy diciendo en la noche, en pleno día, tú ibas, por ejemplo, al hospital y mejor te cruzabas la calle para no pasar cerca de esta funeraria que, pues lejos de dar miedo o no, pues tiene esta parte histórica, ¿no? En la ciudad de León, Guanajuato. Oye, y me imagino que en León, güey, hacen como sus recorridos de noches de leyendas y ese pedo. Pues fíjate que en León no tanto, más bien aquí en Guanajuato lo acaban de instaurar, tiene relativamente poco. Hacen un recorrido por el Panteón de Santa Paula. Y ahí van contando todas las historias. Van contando las historias de algunas de las momias, de quiénes fueron, que el doctor, que la bebé, la momia más pequeña del mundo, que es todo un ícono. Realmente es una momita así que mide como, creo que son 15 centímetros de alto. Obviamente estaba adentro del vientre de una mujer que estaba embarazada. Entonces está la mamá y está la momita, ¿no? Y te empiezan a contar toda la historia. Y precisamente para el Día de Muertos, ahorita traen hay un dilema de que si bajan las momias a la subterránea. Ya lo han hecho en varias ocasiones. Nada más que pues por permisos de Lina y trámites burocráticos y estas cosas. Pero realmente es muy impresionante. Por ejemplo, el año pasado, no creo si fue el año pasado, el antepasado, pusieron las momias, obviamente en sus vitrinas, en sus gavetas, en la subterránea. Y ahí es toda una fiesta, ¿eh? Es toda una fiesta realmente. En la parte de arriba, por Guanajuato, en la calle principal, que es la calle Juárez, ponen estos tapetes llenos de acerrín, muy coloridos, con el tema de los muertos, ¿no? De la Noche de Muertos mexicana. Entonces, del día de muertos. Toda una cultura. Entonces, Guanajuato, cabrón. La verdad está muy padre. Voy a tomar unas fotos. Oye, Lalito, estos tapetes y también de este evento que se hace en la parte subterránea. Está de pelos. Sí. Voy a tomar algún video para mostrarles. Hacen concurso de catrinas y está muy chido. Está muy chido, la verdad. Oye, fíjate que me mandaron un video. Sí. Y lo quiero pasar. Permíteme para compartirlo y que lo veamos los dos y toda la gente y que me des tu punto de vista. Oye, no seas mamón, el segundo como que... El segundo, sí. Como que sí dio miedo, güey. ¿No? No, sí, como no. ¿Tú qué hubieras hecho, mira, Lalo? Ahí te va. Del primero, ahí te va mi opinión. ¿Qué pedo, te trabaste? Oye. A ver, espérate, te trabaste. Ya estás. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, te voy a comentar respecto al primero. Mi opinión. Es precisamente el que te comentaba que me habían hecho llegar ayer. Ah, ok. Un Charlie al que le mando un abrazo. Cuando lo vi, más bien cuando me escribe, me dice, ahí te lo envío para Polvo de Momia y para tu programa y todo, ¿no? Dije, qué chingón, se lo va a pasar a Poncho. Y le digo, ¿pero dónde es o qué onda? Es aquí en Silao. Yo dije, ya todo en Silao, ya todo pasa en Silao. Entonces, no sé, yo tengo ahí como que mis dudas. Dice, no, pero es que escucha cómo llora el perro, ¿no? Como sí, los aullidos del perro, porque realmente
lo que se oye no es esa figura que se ve ahí blanca. Le dije, bueno, lo checamos, lo comentamos, lo pasamos. O sea, qué bueno que... Sí se alcanza a escuchar, güey, como un grito, ¿no? De una mujer. A ver, vamos a volverlo a poner, Lalo. A ver, vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez y ahorita lo platicamos. Ajá. Este es el primero. Sí, listo, perdón. Mira, güey. Aquí está la flecha. Y aquí sale, de repente sale bueno, se ve de atrás, ¿no? Que está viniendo. Ve. Sí. Ve, güey. Va apareciendo poco a poco, ajá. Pero ese grito no es del perro. Bueno, ve, fíjate. Vean otra vez, familia. Escuchen bien, porque el primer grito es de esta persona. Sí, esta figura, ajá. A ver. ¿Ya vieron? Lo voy a volver a poner. Chéquense. Bueno, este es el primero. Es el primero. Ese lo compartió Monique. Está muy viral ahorita en redes sociales. Sí. Pero este es el primero y luego ya mandaron el segundo, que es este. Y ve, güey, o sea, ve como aquí sale, fíjate. Pero ve cómo está flotando, güey. Pero no sé si hay un cable. No sé si hay un cable, güey. Porque también los movimientos, o sea, aquí sí se ve como si algo lo estuviera sujetando, ¿no? Ajá. Y se ve así como suspendido. Y el movimiento también oscilatorio de los brazos, así como que sí es un cable o algo, no sé. A ver. Porque ve, aquí se ve como que está, pero ve ahí cómo se mueve, pero ve cómo baja, güey. A ver. A ver. O sea, aquí baja como de golpe, ¿no? Fíjense bien. Sí, como que se resbala de ahí del parabrisas. No, pero ve cómo baja, o sea, baja, pero no baja de golpe. O sea, como que baja. Ve, güey. ¿Ya viste? A ver, ahí les va de nuez. A ver, póntelo. Fíjense. A ver, chéquenle bien, Chéquenle bien. Vean cómo baja. O sea, ahí. Vean cómo baja. Si es fake, si es fake, tuvieron buena producción. O sea. Sí, la verdad se ve muy, muy real. No sé, güey. Lo que me brinca ahí son los ojitos, ¿no? Que se le ven así como que muy brillantes. Así como que tienen los ojitos así muy brillantes. Bueno, te voy a decir algo. Ahorita ya que lo vimos en repetidas ocasiones, ya como que cada vez le encuentro menos sentido. Pero la primera vez sí te saca la primera vez sí, pedote, sí. Oye, bueno, y aunado a estos videos de La Llorona, yo te quería compartir la verdadera historia de La Llorona, güey. Ok. O sea, pero en un sentido, digamos, no tan pasional, sino más analítico, ¿no? Desde el México colonial y hasta ahora, La Llorona hace referencia a una leyenda que tiene como protagonista a una mujer de cabello largo, que vestía de blanco y se aparece en las noches, a veces en encrucijadas de los caminos, llamando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos. La Llorona es sin duda una de las leyendas con más fuerza en nuestro país. Se asocia más fuertemente a la cultura mexicana, pues las apariciones están relacionadas con los presagios funestos que anunciaron la llegada de los españoles al México antiguo. Algo sobre lo que te voy a contar más adelante en el transcurso de esta narrativa. Sin embargo, La Llorona cuenta con paralelismos lejos de el valle de la Anáhuac. Existen deidades mayas, zapotecas y purépechas con características muy similares a Cihuacóatl, la diosa a la que se asocia el mito en territorios náhuatl. En México, por ejemplo, de Xtabay, un espíritu femenino que acechaba a los hombres en los caminos de la península de Yucatán y que tiene raíces en los panteones de los dioses mayas.
Y hay que tener en cuenta que aunque personajes como Xibalba, también raíces la cosmogonía de las antiguas culturas mesoamericanas. La conversación de la Llorona a la leyenda popular no se dio sino hasta la época colonial. La leyenda de la Llorona, como se conoce hoy en día, un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos, tiene sus orígenes en México de mediados del siglo XVI. Muchos cronistas de las épocas relatan la historia de una mujer que recorría las calles de la ciudad al caer la noche con su vestido blanco y un velo cubriéndole el rostro. Su andar era marcado por lastimosos gritos que lanzaba al aire en busca de sus hijos. La Llorona peregrinaba cada noche por las calles distintas, pero cuenta que sus andares lo llevaban invariablemente a cruzar la Plaza Mayor, lo que es actualmente el Zócalo, con rumbos al oriente de la ciudad. Más allá de la plaza era donde la fantasmal figura se perdía al hundirse en los requisitos del lago, que aún se extendía por la zona central de la ciudad. Sin embargo, los antecedentes de este personaje son mucho más antiguos, tanto que se pierden los mitos prehispánicos y se fundan diversas representaciones de diosa madre como Zihuacóatl, Coatlicue o Tonantintzi. Empieza a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes diestros en la antología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecer a todos los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud de Moctezuma. Principalmente los sacerdotes decían que Zihuacóatl había salido de las aguas y bajado de las montañas para prevenir de la suerte que corrían todos los mexicanos. Subía siempre a lo alto del templo y podía ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento y con sus desgarradores gritos de ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que se escapen de tal funesto destino? Los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del Imperio Mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a la gente de la gran Tenochtitlán era la misma Zihuacóatl, anunciando a Moctezuma de la destrucción del imperio. Fray Bernardino de Sahagún también se refería a esto en sus historias, Historia General de la Historia de la Nueva España, también llamada como Códice Florentino, y es citado por Miguel León Portilla en La visión de los vecinos. Aquellos hombres de Oriente eran españoles dirigidos por Hernán Cortés y sometieron a la gran Tenochtitlán, y con la caída de todos los pueblos sufrieron las atrocidades de los invasores, epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas y sus dioses olvidados, a excepción de Zihuacóatl, es decir, la Llorona. De esta forma empieza la leyenda y se dice que el campanazo a las 12, la mujer vestida de blanco con la faz cubierta por un velo ligerísimo se aproxima por el oeste, va de una calle a otra, una dice que flota, otros dicen que no tiene rostro y lo único que se escucha es aquel mítico quejido de ¡ay, mis hijos! Zihuacóatl muestra tres aspectos característicos: los gritos y los lamentos por la noche, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios están conectados no solo por la coincidencia física, sino también por la coincidencia mítica, y ser la patrona de Zihuanteteo, de que la noche voceaba y bramaba en el aire. Estas son las mujeres muertas en parto, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ella en el calendario a espantar a las encrucijadas de los caminos y las fatalidades de los niños. Pues básicamente, por lo que te acabo de comentar, hay una asociación histórica entre pues la cultura prehispánica y bueno, la Llorona en realidad está desde el tiempo de que llegaron los españoles. La famosa Zihuacóatl es de donde surge la historia de la Llorona en realidad. Y de ahí, desde el tiempo de los aztecas, la historia se ha ido modificando y ha ido evolucionando
hasta que ya conocemos la famosa historia de ahorita, de que ya sus hijos se murieron en el río, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta, históricamente hablando, es la verdadera historia mítica de la Llorona. Sí, interesante, y viendo cómo a través del paso de los siglos se ha mantenido como, pues yo creo que la leyenda líder, ¿no?, aquí de México, lo que es la Llorona, sin pues minimizar sí, obviamente las otras, como la de la planchada y otras. Pero esta parte de la Llorona es interesante, pues, que desde la parte prehispánica aparezca este personaje que al día de hoy se sigue manteniendo en muchos pueblos y ciudades de todo México, porque algunos, todo el mundo se la quiere apropiar, ¿no?, adueñar en tal lugar, en tal ciudad. Pero en realidad es en el Zócalo, güey. En realidad sí, es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y algunos, por lo que estábamos comentando en esta investigación que hicimos, es el lago de Texcoco también. Entonces, ajá, no tiene absolutamente nada que ver con Silao. Pero bueno, al final, nuestra chamba, pues es contar estas historias que la gente nos manda y lo que suena en los radiopasillos de las calles, de las diferentes pueblos mágicos, etcétera, que es donde más se dan este tipo de sucesos paranormales, digamos en las áreas menos conurbadas, digámoslo así. Pero bueno, al final es un ícono mexicano, güey. Esa es una realidad. Sí, es todo un personaje, ¿no? En esta parte del terror, del suspenso, lo que es la famosa Llorona. Incluso tanto aquí en Guanajuato, en Silao, en el mismo León, en Irapuato, han mencionado pues que la han visto, ¿no? Hay una callecita que da a una de las minas aquí en Guanajuato, que se llama Camino de Cata, Camino a Cata, o antiguo camino minero. En este camino pasa un río, y en este trayecto hay un edificio histórico que ya tiene varios siglos. Ahorita es una oficina de gobierno, y en una ocasión, Poncho, me tocó ir a aplicar exámenes de estos de los de la secundaria abierta, ¿no?, para adultos. Estaba como aplicador de exámenes, y ahí en ese edificio era donde ponían los exámenes. Total que llegué puntual antes de las 7 de la mañana, toqué y pues no me abrían. Yo dije, a lo mejor me equivoqué de dirección o no sé. Total que a las 1000 sale un viejito, el velador, y me dije, sí, a sus órdenes. Le digo, no, pues es que vengo a aplicar los exámenes, etcétera. Ah, sí, pásenle. Total, entré yo y le dije, van a venir varios de los alumnos en los que van a venir a presentar su examen. Digo, son como 12 más o menos en promedio. Dice, sí, para estar aquí al pendiente, aquí dejo la puerta abierta. Cuando entré, la verdad, yo nunca había entrado a ese edificio, me maravillé. O sea, la verdad, pues es un edificio colonial, con un patio al centro y sus habitaciones hacia las orillas, con un segundo piso, igual con habitaciones en todas las orillas. Le digo, ¿en qué lugar me proporcionan para aplicarlo? Dice, en el segundo piso. Lo llevo, ya me abrió. Poco a poco fueron llegando las personas que iban a presentar su examen. Los dejé ahí, todo el protocolo ahí, ¿no?, para la aplicación del examen. Y me salí un momento en estos pasillos que están realmente entre hermosos, históricos y escalofriantes, porque desde el segundo piso se alcanza a ver el río de Cata, que pasa por la calle de Cata. Y me quedé clavado viendo hacia el patio, hacia la parte de abajo. Había un pozo, pero un pozo como clausurado. Realmente era así como un pozo antiguo, uh-huh, de los que le jalabas todavía como que con la cubeta, uh-huh, pero estaba clausurado, y yo supuse que pasaba pues por abajo el río. Se me acerca el velador y me dice, ¿sí lo está viendo? Le digo, pues sí, está bonito. Le digo, la verdad, lo que pasa es que no sé si funcione o no funcione. Me dice, no, que sí está viendo al minero.
cabrón. Ay, güey. Ah, cabrón, sí, no, yo sí dije, espérame. Yo vine sin fantasma aquí, ¿no? Sí, yo vine a poner... Yo vine sin fantasma. Me dice, ¿sí lo veo o no lo ve? Y le digo, no, la verdad no lo veo. Dice, entonces, ¿por qué está viendo ahí? Digo, pues porque estoy viendo el pozo. Dice, pues es que está ahí al lado del pozo. Y yo dije, a lo mejor es que yo dije, está loco, ¿eh? Pero ya después me dijo, desapareció. Sí vio, ya no hay nada. Pero yo me saqué de onda, ¿no? Dice, no, aquí es muy, muy común. Dice, todos los veladores en la noche nos chiflamos cuando pasa ella. Dice, primero empiezan los perros. Y se empieza a escuchar por todo el camino de Cata. Y ya más me grita el vecino, el velador del otro lado. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ya no así, todos los pinche perrerío, ¿no? Dice, pero ya es muy común. Aquí la vemos por los pasillos. La vemos como baja de las escaleras. Dice, la verdad ya no nos da miedo. Dice, no, man, así te lo dijo, así. Sí, sí. Con esa naturalidad. Dice, al principio nos daba miedo. Dice, pero ahorita, pues la vemos. Dice, por este pasillo camina, su vestido. Dice, de repente sí se oye mucho dolor, se escuchan estos gritos. Hay veces que nada más pasa en silencio, nada más la vemos así como baja el vestido por las escaleras. Dice, y de repente, en ese mismo inter, se aparece este minero. Dije, no mames, cabrón. O sea, no mames. Entonces, digo, es una historia que me pasó aquí en Guanajuato también. Y pero mencionan que en este río de Cata es donde la ven flotando con este alarido, ¿no? En la búsqueda de sus hijos. La verdad, La Llorona yo la considero como el top de las leyendas mexicanas que están en todas las ciudades y en todos los pueblos de nuestro querido y amado México. Oye, pues bueno, ¿cómo ves si le hablamos a un suscriptor para que nos platique su historia, güey? Órale. A ver, ahí te va. Sí, te escucho ya bien. Hola, compi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compi. Oye, mi querido compi, bueno, pues estamos grabando el programa. Te está escuchando Lalo Caballero. Bienvenido, compi, ¿sí me escuchas? Saludos, Lalo. No, Lalo no te va a escuchar, pero yo traigo las auriculares, güey. Ah, ok. Oye, pero aquí lo estamos escuchando. Oye, compi, pues, platícanos tu historia, amigo. Mira, te voy a decir unas historias cortitas. Dale. No de lo que te mandé escrito para que después lo saques. Sí. Porque por ahí alguien comentó en una ocasión que los niños no se revelaban, que los niños no se aparecían. Ok. Sí, yo tengo dos historias, te voy a contar. La primera, ¿sí? Sí. En Bomberos Escobedo. En Bomberos Escobedo había un solar muy grande que la ventana de la guardia te daba directamente a un árbol bien frondoso. Okay. Y pues panorama oscuro porque siempre era en la noche. Y ahí se juntaban todos los muchachos, todos los bomberos junto con el capitán ahí en la guardia. Y veían a la niña jugando alrededor del árbol y en un columpio que había en el árbol. ¿Sí? Después la niña, un ratito de juego, se venía caminando de frente hacia la ventana, se recargaba con sus dos bracitos en la ventana como de puntitas y se asomaba para adentro a ver a los muchachos. Okay. Los muchachos se preguntaban uno al otro, ¿de quién es esta niña? Corrían, le daban la vuelta a la guardia al llegar a la ventana y ya no estaba la niña. ¿Sí? Entonces, al siguiente día en la noche volvía a suceder lo mismo, pero ellos se ponen de acuerdo para correr unos por un lado de la central y otros por el otro lado de la central a llegar los dos grupitos a la ventana para ver para dónde se iba la niña. Hacia el árbol no, porque estaba retirado el árbol y la hubieran alcanzado a ver. Claro. ¿Sí? Entonces les volvía a hacer lo mismo la niña porque la veían, porque todos se juntaban en la noche en la guardia.
Y ya muy noche después de medianoche, pues ya se iban a dormir y se queda uno solo de guardia. Entonces les volví a hacer lo mismo, la niña la veían jugar alrededor del árbol un ratito, en el columpio y todo, y luego se volvía a venir de frente a la ventana, hacía lo mismo, le cargaba sus bracitos, paraba de puntitas y se les quedaba viendo. Ya no le hablaron, corrieron luego cada quien por un lado y llegan a la ventana y nada de la niña. Ya después ellos se acostumbraron a verla, ya no le decía nada, o alguien le hablaba y le decía algo, ella nomás se les quedaba viendo, y era todo lo que hacía la niña. Sí, pero se acostumbraron a ella, ya después pues ya no se asustaban, ya no decían nada, pues no, se aparece simplemente. Eso fue en Bomberos Escobedo. Okay. Te digo porque yo conocí la historia, porque nosotros, Bomberos San Nicolás, los bomberos de San Nicolás de aquel tiempo, la nueva guardia de aquel tiempo, gestionábamos todo para que se pusiera una estación en Escobedo, y ese fue uno de los frutos de San Nicolás. Después ya Bomberos Nuevo León se quedó con ella, pero salió de las filas de San Nicolás. Entonces nos vamos a San Nicolás en la otra historia. Okay. de un niño, ¿sí? Igual, en aquellos años, pues yo iba de voluntario, jovencito, entonces pues yo hacía diferentes guardias. A mí no me tocaba una guardia porque yo no era de planta, pero pues yo hacía la guardia que yo quisiera, más salir a los servicios, ¿verdad? Entonces a veces pues mandaba a dormir a uno, a veces mandaba a dormir a otro, para que no siempre mandar descansar el mismo, porque había las guardias de 2 horas por bombero. Okay. Y cada bombero iba levantando un bombero. Entonces yo le decía al primero, que era de 10 a 12, le decía, me hablas a las 12 y yo voy a hacer la guardia de las 12. O me hablas a las 2, voy a hacer la guardia de las 2. Pero siempre, curiosamente, yo veía con las ventanas todas cerradas, el volumen de la televisión todo subido, y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, si escuchas el teléfono, sí lo escucho, pero ¿por qué? O sea, debes de hacer rondines. No, yo no hago rondines, yo aquí estoy en la guardia y estoy con... ¿Pero por qué? Dice, porque ahí en la banquita, que estaba una ventana y luego está una banquita a la orilla de la banqueta, ¿sí? Que la banqueta esa era todo lateral a Avenida San Nicolás, ¿sí? Entonces dice, ¿pero por qué? Dice, llora y no se calla, y me da miedo, pero siempre, o sea, no era el mismo la persona que me decía. Después yo relevaba a otro y me decía lo mismo. No, es que pasa esto. Y curiosamente, cuando yo me quedaba en la guardia, yo apagaba la televisión, yo agarraba abría la ventana para escuchar el teléfono y me sentaba yo en la banca. Y a mí yo no lo escuchaba, pero cada que yo iba a relevar a alguien me decía lo mismo. Y dice, es que en la banca yo era un niño y llora bien fuerte. Yo no lo escucho, yo he hecho guardia desde la primera hasta la última guardia, he recorrido las guardias y yo no lo escucho. Entonces me dice un capitán, yo también me siento ahí en la banca y yo no lo escucho tampoco, porque estos me dicen que lo escuchan, y cuando yo me quedo, pues bueno, me siento en la banca porque quiero escucharlo. Entonces me vino a la mente, el niño no quiere atención, el niño sí quiere asustar a la gente que tiene miedo, porque yo no le tenía miedo y a mí no se me revelaba. Okay. El capitán tampoco le tenía miedo y tampoco se Pero le revelaba. Todos los demás que estaban contigo sí lo escuchaban, o sea... Sí lo escuchaban, o sea, como se quedaban solos, te digo, la guardia era de 2 horas, un bombero hacía una guardia y luego le hablaba al otro bombero a las 2 horas, y luego le hablaba el otro al otro bombero, se quedaba uno solo en la guardia. Entonces, pues el niño los asustaba, y yo me quedaba igual solo en la guardia. Igual, pero yo te digo, apagaba la tele, abría las ventanas y me sentaba en la banca queriéndolo escuchar. Yo nunca lo escuché, pero en aquel tiempo, te estoy hablando de los
ochentas, finales a lo mejor de los 80 por ahí. O sea, ese niño todos los días, de acuerdo a los muchachos, todos los días lloraba en la banca. Okay. ¿Sí? Oye, ¿y ese niño no fue porque haya muerto un niño ahí en la estación? ¿O? Probablemente, porque ahí era un camino real y había varias apariciones, porque era Bomberos San Nicolás, que ya no existe esa central, ya le hicieron un parquecito ahí, porque hicieron una joroba y quedó abajo la central de la joroba, entonces la quitaron de ahí, la central, ahí hay un parque, pero esa estación se hizo a principios de los 50, a finales de los 50, principios de los 60, por ahí más o menos, y a un lado eran las vías del tren, la de Monterrey-Tampico, y de ahí para allá ya era puro monte, para atrás de Bomberos era puro monte, ¿sí? Okay. Entonces ese niño, ahí quiero yo suponer que ahí lo tiraron, ahí lo mataron, algo sucedió que ese niño ahí lloraba todas las noches. Uf. Y todos lo escuchaban, todos los bomberos lo escuchaban, bueno, menos tú y... Menos los que no le teníamos miedo. Pero sí había mucha gente, me imagino que a lo mejor 10, 15... Estás hablando en aquel tiempo que era 20 bomberos por turno, por guardia de 24 horas, 20, 40, 60 bomberos, y más de la mitad lo escuchaba. Ok. Sí, pero era fuerte el llanto, fuerte, como dicen que se escucha en la estación del metro, pero si tú vas a la estación del metro, estación Zaragoza, sí, en la noche y se siente la vibra, se siente pesada. Yo he estado ahí, yo he ido ahí, digo, cuando va uno al santuario, eso que es en la noche, pues vas y te viene ya casi para cerrar, y como lo dejan 1 o 2 horas más por la gente que va del santuario, pero es tenebrosa esa estación Zaragoza. Okay. Se siente feo, se siente la vida. Y por ahí alguien que dijo que a lo mejor era un truco, no es cierto, muchos lo han dicho, lo han escuchado, no es una grabadora como por ahí dijeron. ¿Qué pasa en el metro del centro de Monterrey? Lo que parte del centro de Monterrey, encontraron grutas, encontraron cuevas que conectaba varias iglesias del centro de Monterrey con el obispado que está rumbo a San Pedro. Okay. Por allí era un escape de los años 20, de los años por ahí. Era un escape cuando llegaban, pues, de la guerrilla, no sé, y por ahí se escapaban, ¿sí? Pero platicaron muchos que encontraron muchos cadáveres, y entre esos cadáveres encontraron cadáveres de monjas, ¿sí? Niños. Entonces sacaron a la historia que pues eran hijos de las monjas que procreaban con los padres. O sea, eso se escuchó hace muchos años. Ok. Sí, entonces a lo mejor de ahí sale el llanto. Y de ahí son todas las leyendas urbanas de ahí, ¿no? De los niños, de las monjas. En este caso de este niño que nos estás platicando, que fue un terreno, luego se fincó ahí la estación de bomberos. Así es. Sí, era un terreno baldío, era monte, y ahí se hizo la estación de bomberos en los 50, 60, por ahí te digo. Órale. Después, fíjate, después ahí mismo Bomberos San Nicolás, más después, porque por envidias, por lo que tú quieras, yo salté un tiempo bomberos, yo ya no fui, siendo yo bombero voluntario, yo ya no fui, porque por las mismas envidias yo empecé a sentirme mal, porque pues uno va de voluntario a salir a los servicios. Entonces, pues por envidias que mismo comandante provocó, no él directo, pero provocó porque él le decía a los capitanes que yo era su segunda mano, que yo era, si no estaba él, era hacerme caso a mí. Entonces, pues los capitanes ya no me sacaban a los incendios, porque no, tú no mandas, tú eres voluntario, ¿verdad? Tú no mandas aquí. Entonces yo me ausento unos años,
Y ya cuando me corren de la empresa donde yo estaba, me manda a hablar otra vez el comandante y dice, vente para que te empapes otra vez, sacudas el polvo que traes. Y en medio año, un año, se va Faustino y te quedas tú de capitán en uno de los turnos. Pero vente. Entonces me rogó tanto que dice mi esposa, ve, si le vas a decir que no, dile que no para que ya no te mande a hablar, pobre señor. Y si le vas a decir que sí, pues bueno, pues empiezas, te quedas y a ver si te dan la planta y pues empiezas a trabajar otra vez, no tienes trabajo. Bueno, me convenció mi esposa, fui, total sí se hizo. Ya llegué yo ahí a la central, ya con gente nueva, había 2 o 3 nada más de los nuevos aquellos, que ahorita ya eran la vieja guardia, ¿sí? Y me habla uno de ellos, y le dice uno de los nuevos, mira, ven, dice, Isidro Peña, sí estuvo con la vieja guardia. Entonces me dice, ¿si estuvieses con la vieja guardia? Le digo, sí, con todos los capitanes de la vieja guardia. Le digo yo, sí. Luego me dice, ¿cómo es Florentino? Y me acordé yo del capitán Florentino. Le digo, no, ¿qué quieres saber? Es que yo lo vi. Bueno, dime tú cómo es y yo te digo si es cierto o no es cierto. Ahí, capitán de bomberos San Nicolás. Ok. De aquellos años estoy hablando, yo llegué en los 80s, principios de los 80s. ¿Sí? Entonces me dice, es un señor alto, flaco, pelo chino, poquitas canas, un poco encorvado. Digo, sí es. ¿Dónde se te apareció? Dice, allá donde son las oficinas de inspectores. De ahí salió y se metió a la bodega. Le digo, okay. Antes, la que es la bodega ahorita, antes eran los dormitorios, y donde están ahorita las oficinas de inspectores, era el cuartito donde vivía el capitán Florentino, porque él era de Tamaulipas, no recuerdo de qué ciudad, pero sí, pero del estado de Tamaulipas y él se vino separado de su familia, de su esposa, y pues se quedó a vivir ahí. El comandante de aquel tiempo, Mario Gordillo, que era el comandante de aquel tiempo, le dijo, bueno, pues habilita ese cuartito para ti, para que aquí te quedes tú, Florentino. Y él lo habilitó, ese cuartito, y él era donde él vivía. Y falleció y luego se les apareció. Él falleció en la central falleció. Okay. Y de muerte natural, pero ahí falleció. Y lo encorvado era porque él estaba malo en sus costillas, entonces se vendaba todas sus costillas para poder caminar medio derecho. Sí, pero aún así se le veía por lo alto y el daño que tenía en sus costillas, pues sí se veía. Y me dice el chavo, es que no tiene joroba. Le digo, no tiene joroba, está encorvado porque le dolían sus costillas. Él se ponía un chorro de vendas para poder medio caminar, ¿verdad? Y aparecía Florentino ahí en la estación. Él se le apareció a varios, que a uno de ellos no le creían, porque decían, no, pues tú, mira, Peña sí conoció a Florentino. Yo lo conocí muy poco, le decía, pero Peña sí conoció a Florentino. Pregúntale para que veas. Entonces me dice, ¿cómo es? Digo, no, dime tú. Y ya me dijo cómo es todo. Entonces queda así sorprendido y pela los ojos. Te digo, ¿qué dice? Es que yo lo veo. Y ya tú ratificaste la información que te habían dado. Sí, porque él me dijo todo. Toda la descripción y tú dijiste, sí, efectivamente es él. Sí, es él. Te digo porque pues fue mi capitán mucho tiempo. Oye, compi, pues muchas gracias por las historias. Están bastante buenas. Son los secretos ahí ocultos de la ex estación de bomberos allí en Monterrey. En San Nicolás. En San Nicolás. Te mandamos un fuerte abrazo, Lalo y yo, mi querido compi. Igualmente, saludos a ti, compi, a Lalo, y espero y que les haya gustado y que se me escuche bien mi voz. Claro que sí, amigo, de parte de toda la familia, gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues al ratito ves tu historia. Órale, gracias a ustedes igualmente. Pues ahí está, ¿cómo ves?
déjame, le mando un saludo al compi, siempre atento a nuestras transmisiones. Muy agradecido con este par de historias que nos ha, bueno, ya tres historias más bien que nos ha compartido. Sí, 3. Muy interesantes, y un fuerte abrazo, un saludo y toda mi admiración para el heroico cuerpo de bomberos, tanto de Escobedo, de Sanico, y muy en especial a los bomberos de Monterrey, con los que siempre estaré muy agradecido. Pero son cosas que a veces son energías, güey, que se quedan en las casas, en los muros. En las casas, sí. Sí, lo curioso es que no todos, lo que hemos platicado, ¿no? Que no todos tenemos el mismo nivel de sensibilidad, claro, para poder percibir estas vibraciones que se manifiestan de diferentes formas, ¿no? Que pueden ser como con llantos, con ruidos, con sombras, incluso. Sí entiendo que hay quienes lo tienen más desarrollada esta sensibilidad y pueden percatarse de todo lo que nos está rodeando, y para otros pues simplemente pues pasa desapercibido, güey, desapercibido. Oye, pues mira, nos mandaron muchísimas más historias, la verdad. Ya no nos va a dar tiempo porque ya llevamos casi 2 horas. Y ahora nos queda, no sé si tengas otra historia, Lalo, que vayas a contar. Pues tengo como 25,000, pero yo creo mejor te dejo para que cerremos. Sí, para cerrar, pues cierra, y las que tenemos por aquí guardadas, las compartimos pues ya en la siguiente edición, ¿no? No sin antes mencionarles que de parte de Lalo y un servidor, las 5 historias que nos manden al correo de Polvo de Momias o a mi correo, que se los vamos a dejar aquí en la caja de descripciones. Las 5 mejores se van a ganar, pues obviamente, su plataforma, para que en este Halloween pues se avienten una saga ahí de terror sabrosa y no nos dejen de ver en nuestro especial de Halloween también. Sí, esperamos todas sus historias, y como bien dices, las mejores 5 las premiamos, y estaremos muy atentos para recibirlas, para comentarlas, para analizarlas, y ya en su momento pues ya les decimos cuáles son las historias ganadoras. Bueno, pues entonces me voy a arrancar con el cierre. Si yo termino esta y tú ya te quieres aventar otra, ya me dices, güey. Pero si no, pues ya cerramos el programa del día de hoy. Y bueno, básicamente, y esto lo hago porque hay muchas personas que no saben la verdadera historia del Halloween, güey. ¿Tú sabes así a grosso modo la historia del Halloween? Más o menos, sobre todo la parte actual. Bueno, pues ahí les va la historia, y es muy interesante. La historia real de Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre. La historia de Halloween se remonta a una festividad pagana llamada Samhain. Lo voy a poner aquí en el programa para que ustedes lo vean, Samhain. Y la palabra Halloween viene de All Hallows Eve, que significa noches sagradas. Hace cientos de años las personas se vistieron como santos y fueron de puerta en puerta, por eso el origen de los disfraces, con el fabuloso truco o trato. En la festividad de Halloween hay mucho que esperar de la lluvia de ideas para los disfraces y para el tema de pedir los dulces y los chocolates. ¿Pero por qué? Por este medio, las fiestas, los juegos, las precipitaciones de azúcar. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el significado verdadero? ¿Por qué son las calabazas? ¿Por qué los niños van a pedir dulces o trucos? Y bueno, pues aquí te vamos a compartir el origen de Halloween y su significado, con la esperanza de que entiendas las celebraciones y no solo creas en los pretextos de las marcas que sacan cierta información para vender más. Después de todo, es una tradición americana y se remonta a hace muchos, muchos años. Es mucho más viejo de lo que tú piensas, y en cuanto a las brujas y magos que se han llegado a asociar con esta festividad, también son parte de la historia, y aquí te contamos la verdadera historia de cómo se crea oficialmente Halloween. Ya sabes que Halloween se lleva a cabo el último día de octubre, pero aquí
hay algo que quizás no sepas. La palabra literalmente significa noche santificada y era conocida previamente por los primeros celebradores europeos como la víspera de Todos los Santos. Ambos rindieron el homenaje a los santos, santifica santos, en el nombre finalmente se cortó como Halloween, como lo conoces hoy en día. Sin embargo, las ocasiones paganas y cristianas no siempre fueron consecutivas. Hasta el siglo número 7, las vísperas de Todos los Santos caía el 13 de mayo. Lalo, ¿sí sabías que se festejaba el 13 de mayo? No, y una fecha muy rara, ¿no? Para la celebración. Sí, y quizás en un intento de compensar la ocasión con una celebración religiosa, el Papa Bonifacio IV finalmente hizo un llamado para cambiar la observación de su fecha actual a lo que es el 1 de noviembre. ¿Por qué se celebra el 31 de octubre? Bueno, Halloween cae el 31 de octubre porque el antiguo festival gaélico de Samhain, considerado la primera raíz conocida de Halloween, tuvo lugar ese día, marcando una época crucial del año cuando las estaciones cambian, por lo que es una fecha más importante. También se creía que las fronteras entre este mundo y el próximo se hacía especialmente una línea muy delgada en ese momento, en ese cambio de estaciones, lo que les permitía conectar con los muertos. Esta creencia es compartida en algunas otras culturas. Se menciona con una idea similar en torno a las festividades judías como Yom Kippur. También ocurre típicamente en octubre, implica rezar por los muertos, y aquí también es donde Halloween gana su connotación, pues, sus connotaciones embrujadas. La historia de Halloween inicia con la primera fiesta pagana de Samhain. Implica muchas ceremonias y rituales para conectarse con los espíritus, ya que los celtas eran politeístas. Si bien no se conocen muchos detalles acerca de estas celebraciones, muchos creen que los celtas celebraban disfrazados con fantasmas, disfrutando las fiestas, especialmente iluminaban calabazas también para espantar a esos fantasmas. Aquí viene algo muy interesante con esto, y ahorita ya se los voy a decir. Con el tiempo, a medida del cristianismo se hizo cargo y los matices paganos de las fiestas disminuyeron, las tradiciones básicas de las fiestas continuaron siendo parte de la cultura, pero fueron evolucionando y se fueron modernizando, evidentemente porque este es un tema generacional también. Los rituales místicos, las épocas anteriores, evolucionaron en juegos y diversión. Por ejemplo, el concepto de conectarse con los muertos fue reemplazado por las ideas más alegres de adivinar el futuro. El meneo de las manzanas, por ejemplo, se hizo popular con un juego de adivinanzas en All Hallows Eve. Las manzanas serían coleccionadas para representar a todas las pretendientes de una mujer, y el chico que terminaba mordiendo supuestamente la manzana representaba a su futuro marido. De hecho, Halloween anteriormente representaba una gran oportunidad para encontrar pareja, aunque bastante supersticiosas, pero las mujeres jóvenes en el siglo XIX cambiaron mucho su forma de pensar. Otro ritual popular en las vísperas de Todos los Santos fue mirar al espejo, ya que las personas esperaban tener una visión de su futuro mirándose al espejo, y también existieron juegos similares a los galeicos, como las fortunas. La historia de los disfraces y trucos se dice por muchas personas que se vestían como santos y recibían canciones o versos de puerta en puerta. Los niños también iban de puerta en puerta pidiendo pasteles para el alma, un regalo similar a las galletas. Las tortas para el alma se originaron como parte de las festividades del Día de los Difuntos, 2 de noviembre. Con el tiempo se convirtió en una parte de noche de Halloween, junto con el concepto evolucionario en un truco o trato. El concepto de acaparamiento de los dulces también se generalizó en Estados Unidos a principios y mediados del siglo XX, durante el cual las familias ofrecían golosinas a los niños con la esperanza de que fueran inmunes a las bromas festivas. En cuanto a los disfraces, también evolucionaron. Si bien comenzaron con homenajes sinceros a los santos, estas tradiciones probablemente cambiaron en algunos de los momentos, hasta que los jóvenes bromistas escoceses e irlandeses tuvieron la idea de vestirse con atuendos de aspecto aterrador, nuevamente con una forma de asustar a sus vecinos desprevenidos, y así, gracias a estos hooligans locales, los disfraces de Halloween se volvieron atemorizantes, espeluznantes, divertidos, creativos, todo al mismo tiempo. O sea, quiere decir que estos chamacos escoceses irlandeses son los que popularizaron el arte de que la gente se vistiera con disfraces de terror, propiamente, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo se celebra actualmente Halloween? Bueno, Halloween obviamente sigue siendo una de las fiestas más populares de los Estados Unidos, pero en realidad casi no cruza con el Atlántico. Los puritanos desaprueban las raíces paganas de las fiestas, por lo que no participan en las celebraciones, pero una vez que los emigrantes irlandeses y escoceses comenzaron a llegar a Estados Unidos en mayor número, la fiesta regresó el espíritu de la época. Las primeras celebraciones coloniales americanas de Halloween ofrecían grandes fiestas públicas para conmemorar las próximas cosechas y contar historias de fantasmas, cantar y bailar. Se estima que a principios del siglo XX Halloween se celebra en América del Norte y los niños y los adultos se disfrazan y piden dulces en todas las casas. El 31 de octubre es en realidad el mismo día en que Martin Luther King clavó la 95 tesis a la Iglesia Católica Romana, y fue cuando comenzó la gran reforma del cambio de curso de la historia católica. Viene un personaje muy interesante en la historia de Halloween que se llama Jack O'Lantern. Eso lo debes de conocer si quieres saber la historia de Halloween, porque este compadre, o la historia de este señor, es muy importante en la evolución generacional de Halloween. La historia de Jack O'Lantern es una de esas historias que debes de conocer antes de celebrar Halloween. Estamos en octubre, el mes más tenebroso de todos, ya que el día 31 festejamos Halloween, aunque en España se acostumbra más celebrar el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, lo que en México sería el Día de los Muertos. Cada año más y más gente se va uniendo para hacer estas dos celebraciones. Pero ahí les va el origen de Halloween, el día más aterrador del calendario. Ya lo habíamos comentado, que es curiosamente por las fiestas del pueblo celta que celebraban el 31 de octubre, que son las famosas Samhain. Y era considerado también como el año nuevo celta. También se pensaba que durante esta fecha los muertos volvían entre las sombras y paseaban entre todos los mortales. Estas fechas los difuntos tenían permiso para regresar y poder reunirse con sus familiares vivos, pero también se pensaba que podían aparecer espíritus malignos. Para alejar a esos espíritus, los celtas dejaban comida en las puertas de su casa. Esta tradición acabó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como truco-trato, y los niños van de puerta en puerta pidiendo dulces diciendo esta famosa frase. Para alejar los malos espíritus también se vacían nabos y se ponían velas dentro de estos nabos. Se utilizaban antorchas y toda la comida que se dejaba en las puertas eran llevadas a las druidades de estos lugares. Estos dan la comida y hacen sacrificios animales y humanos a dioses. Más adelante, cuando llegan los romanos a ver tanto sacrificio, decidieron prohibir las fiestas y cambiarlas por el Día de Todos los Santos. Es importante que empiecen a hilar cómo todos los cambios de cultura, los diferentes tipos de culturas ven diferente el Halloween, ¿no? Así es. Cada pueblo tiene pues su tradición y su forma de ver esta transición de lo que es de la vida a la muerte, ¿no? Sí, la propia idiosincrasia. La historia de Jack O'Lantern, el irlandés más bribón. Esta es una historia muy interesante y comienza en Sting Jack o Jack el Tacaño. En castellano era un irlandés bebedor y era bastante aprovechado, mala gente, y además era muy astuto. Era tan astuto que consiguió engañar al mismo diablo. El diablo apareció para llevárselo y Jack le pidió una última oportunidad. Antes de que él se lo llevara, le pidió ir al pub y beberse una última cerveza. El diablo aceptó y fue al bar, y cuando acabó de beber, Jack, usando su labia, consiguió convencer al diablo para que se transformara en una moneda, para así poder pagarle al tabernero, y sorprendió ante tal petición que el demonio se convirtió en una moneda y Jack lo atrapó metiéndolo en su bolsillo, ya que adentro llevaba un crucifijo. Para liberarse, el diablo le concedió 10 años más de vida a Jack y él aceptó. Pero no todo acaba aquí. 10 años más tarde, Satán fue a buscar definitivamente a Jack como parte de su trato.
Y él, al reencontrarse con el diablo, le pidió ir a un manzano y tomar una última manzana antes de morirse. Ya convenció al demonio y fueron al bosque, y el diablo se subió al árbol a recoger una manzana, y Jack lo rodeó por todo el árbol de crucifijo, dejando al diablo atapado a la arriba del árbol. O sea, se lo volvió a transear. Jack le pide que su alma nunca pudiera ser tocada por el diablo, y para poderse liberar, Jack consiguió su mala vida hasta que un día finalmente murió. Pero cuando fue a entrar al cielo, supuestamente la historia dice que cuando San Pedro salió, no lo dejó entrar al cielo, ya que había llevado una vida muy pecaminosa, y al no poder entrar al cielo y al no poder tocarle a Satanás, pues quedó condenado a vagar como un espíritu el resto de su vida, con un nabo fabricado como una linterna para alumbrar su camino, creando así las Jack-o'-lanterns. La historia de Jack-o'-lantern cambió muchísimo, porque en América había excedentes de calabazas en esos tiempos, y como no las quisieron tirar, decidieron utilizar en lugar de nabos las calabazas para ponerlas en su casa para ahuyentar al diablo, y así la historia que da lugar a las linternas de Halloween. Se cambia el nabo por la calabaza y se pone adentro la vela para que Jack-o'-lantern pudiera encontrar ese camino hacia la eternidad que nunca pudo alcanzar. De una manera muy divertida, entretenida, la gente ha ido matizando estas celebraciones, estos mitos y todo este tipo de historia, y se ha ido modernizando hasta lo que actualmente conocemos como el Halloween. Como el Halloween. No, pues interesante, más que interesante esta historia, esta recuperación de información que hiciste acerca del porqué del Halloween. La verdad sí me parece muy, muy interesante, y como te comentaba, cada país, cada nación y cada pueblo pues tienen sus diferentes creencias. Desde mi punto de vista, igual, muy personal, siempre ha existido estos comentarios que se hacen para estas fechas, de que si el Halloween o que si el Día de Muertos, que si eres nacionalista, que si eres mexicano, que por qué adoptas raíces. Que si eres malinchista, sí, claro. Sí, y por ejemplo, primero hay que ser honestos, o sea, Estados Unidos es nuestro vecino. Entonces, esta mezcla de una gran cantidad de paisanos, o sea, andan por allá. Todo lo que es la frontera norte, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Durango, pues tienen esta mezcla de culturas con respecto al Día de Muertos y otras festividades, y otras, la Navidad y varias, en donde la celebración del Halloween pues es de lo más normal. Sin embargo, por ejemplo, para acá, para la zona centro o la zona sur, pues más bien como que somos más tradicionalistas en el sentido de lo que es el Día de Muertos mexicano, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero en España también ellos tienen su día le llaman el día de todos los espíritus, la festividad de los espíritus, pero también es el 1, por ejemplo, de noviembre. Ahora también es importante entender dentro de la cultura y las raíces de la información que esta es una festividad celta y que es adoptada por los estadounidenses, y cambiaron muchísimas, digamos, raíces de la cultura, o sea, las roots de la cultura las fueron cambiando y las fueron popularizando, como Santa Claus, güey, por ejemplo. Como Santa Claus, sí. Por ejemplo. Sí, como Santa Claus, sí, totalmente. Porque Santa Claus, pues es una campaña de mercadotecnia de Coca-Cola, güey, basada en un personaje de Bélgica, me parece. Sí, igual hacía sus regalos y todo esto. Y volviendo a la parte, por ejemplo, de acá del centro, pues todavía más bien está así esta parte de los Reyes Magos, no tanto lo que es Santa Claus, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante esta mezcla de culturas, y es para mí es un buen pretexto el 31 y el 1 para hablar de terror, para hablar de fantasmas, para hablar de los muertos,
para recordar a nuestros muertos también, porque como dicen en la película de Coco, mientras los sigamos recordando, pues seguirán vivos en nuestras mentes y en nuestros corazones las personas que se nos han adelantado. Entonces, yo creo que es un buen día. Ahora cae en el domingo, es domingo 30. Entonces, prácticamente nosotros subimos habitualmente Polvo de Momia a las 9 de la noche. Entonces, no sé tú cómo veas, o sea, que nos aventáramos un especial de 3 horas para el Halloween, que fuera de 9 a 12, porque las 12 en punto de la noche viene el cambio al 31. ¿El 31 en la madrugada qué día es? ¿Lunes? El 30 es domingo y a las 12 ya es 31, es lunes, güey. Y se van a agarrar el puentezazo, güey. ¿El domingo en la noche? El domingo nosotros subimos a las 9, los domingos. Sí, pero podríamos hacerlo la transmisión el domingo en la noche. Ándale, ¿va? ¿Sí? Sí, para que nos amanezca el Halloween, güey. El Halloween. Y sacamos ahí nuestro mejor rapper. Vamos a sacarles muy buenas historias. Sí, porque sí hay pues hay mucho material, la verdad. Y es muy simbólico y sería muy icónico, y valga el juego de palabras, transmitir en vivo el Día de Muertos. Sí, me late, petate. Oye, bueno, pues paso a recordarles, familia, que la gente que no pudimos leer sus historias, porque hubo varias gente que quería contárnosla, lamentablemente pues ahorita no nos contestaron. Entendemos que pues tienen ahí sus actividades y todo. No se preocupen, los escuchamos el próximo domingo, vamos a estar interactuando con la gente. Y aquí en la caja de descripciones les dejamos el correo de Lalo, les dejo mi correo para que nos manden sus historias. Las vamos a platicar y en base a la votación de la gente, de las mejores historias, y a lo mejor la votación de Lalo y yo, ya ahí sí sacamos imparcialmente pues cuáles son las mejores historias, güey. Ya les regalamos su plataforma para que pues puedan disfrutarlo con su familia, todo un mesesote. Tienen abierto todo el HBO, Cinecanal, tienen todo abierto, así que no van a tener problemas. Sí, esperamos sus cuentos, sus leyendas, sus vivencias, que nos los hagan llegar a las direcciones que aparecen aquí abajo en los correos electrónicos, y con mucho gusto las vamos a recibir, ¿no? Bueno, despídete de tu público, amigo. Antes que todo, agradecerles, nuevamente no me canso de agradecerles. A mí me da mucho gusto, Poncho, ver los comentarios que hay en la caja de comentarios cuando estamos en el chat también. Es muy padre, ya hay personajes ahí muy queridos y queridas, hombres y mujeres, jóvenes, de todas las edades y de todos los lugares, no nada más de aquí de México, sino también del extranjero. Sí, y de Alemania, güey, de Estados Unidos. De Centroamérica. Sí, güey. Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Noruega. Bien padre, bien rico. Bien padre, bueno, digo, sin hacer menos todos los estados de la República. Sí. Concretamente aquí de Guanajuato, de los municipios de los que hemos estado platicando. Es bien rico, es bien gratificante. La verdad no tengo así como que muchas palabras como para agradecer todo su apoyo, sus muestras de apoyo, su cariño, y la verdad es sus poderosísimos likes, que son los que nos han estado haciendo cada vez más fuertes en este programa de Poncho TV Reloj, en el programa de Polvo de Momias. Y me podría pasar aquí toda la vida, la verdad, agradeciéndoles, porque nos fortifican, nos hacen muy fuertes, y la verdad este espacio pues es para todos ustedes. Esperamos sus comentarios, esperamos eso que traen muy adentro, en el corazón, en la cabeza. Sáquenlo. No lo compartan, porque es de por sí internet es, no sé, infinito, pero hay muchas historias que las tenemos en la compu, en el teléfono, en nuestra cabeza y sobre todo en nuestro corazón, que no las hemos sacado por una cosa o por otra. Y creo que es la ventanota que hemos creado para que ustedes puedan
expresarse de la mejor manera y que con mucho gusto vamos a estar comentando. Poncho, el número 006 acaba de terminar y nos vemos en el 007, casi en la gente. Halloween. Muchísimas gracias, familia, por vernos. Si les gustó nuestro contenido, regálenos un like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, cuídense, chao.